Hola, un saludo de M&M Asistiéndote con Propósito. Les habla su facilitador Mario Alberto Ibáñez Saumet. El aprendizaje que hemos tenido en estas últimas semanas ha sido excepcional. Hace 20 días hablé en mi Facebook Live una dinámica o una técnica o herramienta más bien que utilizo para mejorar mi marca personal y poder interactuar y empatizar con las demás personas, la famosa técnica del DIS. Hace unos días estuve en un congreso liderado por el señor Ari Yupa, donde nos explicó cómo los colores influyen a la hora de impactar o impresionar a una persona. En este caso, los que están en búsqueda de trabajo les va a servir ver este video. Yo que estuve en este congreso pago, quiero compartirles esta información para que ustedes vean lo bondadoso de esta herramienta y cómo la podemos utilizar en nuestro favor. Este señor me dejó con la boca abierta. Yo le doy un aplauso de maestro. Me quito el sombrero con este señor. Sabe muy bien utilizarla y cómo nosotros podemos aprender de esa información que él nos comparte. Entonces les voy a dejar con este congreso donde el señor nos explica ciertas cosas muy interesantes del DITS. A 10:30 en punto, entonces yo paso, súper bienvenido, comencemos. Hola Guille, gracias. Buenos días y bueno, buenas tardes. No sé cuál es la hora en Australia, pero buenas tardes o buenas noches. Estoy muy feliz de que haya llegado el momento de por fin llegar a compartir esos tips para que ustedes puedan lucirse y avanzar en ese proceso de selección a través de una entrevista y en especial a través de una entrevista en video, tanto grabada o en vivo, con el reclutador enfrente de la pantalla haciéndote las preguntas. Seguramente, Guille, muchos de los participantes estuvieron el pasado martes en la charla sobre la personalidad, la comunicación, y para ellos lo que vamos a ver hoy es una profundización del mismo contenido en el aspecto laboral. Y para quienes no asistieron, vamos a dar un resumen de cuáles son esas características comportamentales con el propósito de que puedan reconocerlas en sí mismos y en esos posibles reclutadores, bien sea que sea una persona la que haga la entrevista o varias personas a la vez. Guille, si estás por ahí, me gustaría entonces que hacia casi el final de la charla tú te encargues de filtrar las preguntas, de compartírmelas para poder darle respuesta a todas esas inquietudes. ¿Listo? Sí, así es, así estamos manejando, como te comenté, yo filtro las preguntas que van teniendo y las sacamos adelante. Listo, empecemos entonces. Para quienes no me conocen, soy Aris Yupanqui, coach asesor en arquetipos de comunicación y relaciones sociales y creador del método Luquivo para aprender a reconocer cómo piensan y sienten los demás a través del sonido de la voz. Y esto es muy importante porque nos va a dar herramientas para poder, en tiempo real, tener información sobre cómo puede ser la tendencia de personalidad de esa persona que nos va a entrevistar. Soy autor del libro Voz, Emoción y Propósito, en el que menciono el secreto para reconocer esas características comportamentales a través de la voz. Aquí está mi código en LinkedIn, por si quieren conectar y seguirme. Empecemos entonces. El propósito de esta charla es darles herramientas para que puedan comunicarse e impresionar a las personas encargadas de elegir a un aspirante para un cargo. Perfecto. ¿Qué van a lograr con esta conferencia? Reconocer los diferentes perfiles profesionales y su relación con la tendencia de personalidad. Reconocer cómo se puede persuadir con su lenguaje verbal y su lenguaje no verbal durante la entrevista o durante la grabación de ese video. Llevarse tips y herramientas para persuadir a través de una pantalla. Insisto, bien sea un video pregrabado o sea en una entrevista en vivo de manera sincrónica. Muy bien. Empecemos hablando, para algunos recordando, el tema de la tendencia de personalidad. La tendencia de personalidad es ese conjunto de características comportamentales que yo muestro al relacionarme y por lo general dejan ver cuál es mi tendencia emocional. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando estamos en una entrevista, más allá de vender nuestros logros, nuestra hoja de vida, estamos generando una venta emocional con la persona que puede elegirnos. Piensen en esto, hay dos candidatos con la misma hoja de vida impecable, perfecta, y al final esta persona tiene que elegir entre esas dos. Va a tender a irse hacia la persona con la que sintió más empatía. Por eso es muy importante tener claro el efecto
emocional que producimos en los demás, en especial los reclutadores, cuando nos comunicamos. Entonces, la personalidad tiene dos elementos, el temperamento y el carácter. El temperamento es esa respuesta automática que tenemos a cualquier estímulo y se nota mucho más en situaciones de presión. Les daba el ejemplo de un tigre. Si en este momento, donde sea que están viendo esta charla, se les aparece un tigre hambriento, a ustedes se les olvida la charla, se les olvida la entrevista, se les olvida todo, y su cerebro reptiliano, activa un protocolo para sobrevivir a la situación. Bien sea que reaccionen desde el estado emocional de la ira o desde el estado emocional de la euforia, o se paralicen o incluso se tiren por la ventana. Ese temperamento, que dicho de manera más sencilla es nuestra esencia, esto es muy importante, tiene relación principalmente con nuestra vida personal. Es decir, se nos nota más cuando estamos con familia, con amigos, cuando estamos tranquilos, etc. Y aquí hay un paréntesis muy importante. Cuando estamos en una entrevista, que ya estamos en carácter, ya vamos a hablar sobre eso, y tenemos un estrés emocional, ¿qué será que tengo que decir? ¿Será que me fue bien? Esa pregunta, no, ¿qué me van a preguntar? Por lo general, la respuesta emocional ante ese estrés la damos desde nuestro temperamento. Por eso es muy importante, uno, tener claro cuál es mi temperamento como aspirante, y dos, poder reconocer con la mayor, el mayor porcentaje posible cuál puede ser ese temperamento de la persona que me entrevista para saber, bajo presión, cómo podría reaccionar emocionalmente. Muy bien. El carácter, por otro lado, es eso que forjamos a lo largo de nuestra vida y termina de ajustarse mucho más en la adolescencia para sobrevivir a una especie de tigre moderno. Los hermanos, los amigos, el colegio, los padres, las primeras experiencias sentimentales y las primeras experiencias profesionales. Por eso, ese carácter tiene una relación con la vida profesional. Podríamos decirlo de manera muy caricaturesca, que yo en mi casa, con mi familia, tranquilo, estoy más en contacto con mi temperamento. Pero cuando voy al trabajo, y en especial cuando voy a esa entrevista, y en especial esto le pasa a la persona que va a entrevistar, se pone su carácter. Por eso es muy importante reconocer cuál es la tendencia en uno y cuál es la tendencia en otro. Para eso, se usa una herramienta que es muy popular en casi todas las organizaciones, por no decir todas, que es la herramienta DISC, que pretende organizar los comportamientos de los seres humanos en 4 grandes esquinas. Y estos comportamientos afectan todos los contextos de la persona, familiar, sentimental, etc. Hoy nos vamos a enfocar en hablar de esas características en el ambiente laboral. Es muy importante lo siguiente, que todos ustedes tomen nota mental o escrita de en cuál de estas 4 esquinas se sienten más identificados. Ese es su temperamento. Y que tomen nota mental o escrita de en cuál de ellas se encuentran en segundo lugar. Por ejemplo, yo tengo mucho de rojo y en segundo lugar tengo de azul. Eso es muy importante porque eso determina dónde está el temperamento, cómo van a reaccionar ante el estrés y cómo va a reaccionar ante el estrés la persona que nos entrevista. Y 2, desde el carácter, cuál es ese traje que me pongo para hablar de mis logros profesionales. Algo muy importante, todos tenemos de todo. Este es una representación, más sencilla, gráfica, fácil de entender del cerebro humano. Este es nuestro cerebro y todos tenemos de todo. Sin embargo, solemos navegar más en un color u otro. Algo muy importante también, cada una de estas esquinas tiene luz y sombra. Yo les voy a dar ejemplos de cómo se manifiesta esa luz y esa sombra, no solamente en el mundo organizacional cuando la persona está empleada y está ya relacionándose, sino incluso cuando está ante semejante estrés de la entrevista de trabajo. Es muy importante que reconozcan todas esas características de luz y sombra en ustedes y en la persona que los va a entrevistar. Empecemos entonces. Tenemos primero el temperamento decisivo, que corresponde a las personas competitivas, fuertes, decididas, para quienes la pregunta más importante es ¿para qué? Siempre, todo lo que se les plantea, desde un paseo familiar hasta un proyecto, lo resuelve preguntando ¿para qué? A mí me gustaría lograr ¿para qué? Yo puedo ofrecer a la organización y eso ¿para qué? Son personas que logran resultados en la vida a través del poder y la fuerza, y su motivador es el logro, los resultados. En Latinoamérica, por lo general, el concepto poder y fuerza suele ser percibido como algo negativo. Y aquí hago un paréntesis muy importante para que empecemos a entrar en materia. Y es que más adelante, cuando termine de explicar los temperamentos, si una persona me va a entrevistar y yo reconozco, yo les voy a enseñar cómo,
que es una persona de temperamento decisivo, tengo que entender que esta persona, no solo en su voz, en su lenguaje corporal, sino en su motivación, siempre está enfocada al resultado, al logro. Siempre va corriendo, siempre va de afán. Hace las preguntas rápido, genial. Y tal cosa, genial. Y la otra. Y si yo no tengo una tendencia de temperamento decisivo, puedo llegar a sentir como, esta persona está molesta, no, esta persona está brava, no, esta persona me está presionando. Sin embargo, esto lo vamos a ver en detalle en una sección de mindset que vamos a hablar en unos minutos, hay que entender que nada de lo que pasa en una entrevista es personal. Siempre hay que tener presente dónde está el temperamento de esa persona que me va a entrevistar e, insisto, el nuestro. Son personas que por lo general se reconocen al vestir por el uso del color negro, el blanco y los colores neutros. Son personas que cuando están en su luz, cuando están en una organización, dicen cosas como estas. Equipo, confío en ustedes totalmente. Tienen todo mi apoyo y los recursos. Cuando están en la sombra, pues aquí mando yo. Y si no les gusta, pues se me van. Las cosas se hacen como yo digo. Y punto. Cuando una persona con alta D se enfrenta a una entrevista y se siente presionada, puede, sin darse cuenta, empezar a comunicarse de una manera un poco fuerte. Las personas decisivas tienen un lenguaje corporal, vamos a ver en detalle más adelante, y una voz un poco impositiva, como si estuvieran un poco molestas. Y si el reclutador está lejos de este temperamento, puede quedarse con el recuerdo emocional de que, no, esta persona yupa, no sé, es como fuerte, es como, no sé, y el cargo es un cargo más para medir otras de soporte, tal vez no funciona. Es muy importante tenerlo en cuenta. Los temores de una persona de temperamento decisivo son fallar, ser vulnerables y estancarse. Recuerden, su motivador es el logro. Cuando ustedes se vayan a comunicar con una persona de temperamento decisivo, tienen que procurar mantener el foco, responder con confianza y hablar de manera clara y directa. Insisto, siempre doy este consejo con los de, es mejor decirles, no tengo experiencia en este campo, o decirles, no tengo la respuesta, a decir, sí, no, sí, yo, no. La persona de huele esa ambigüedad, ve ese temor y eso se perdió. En relaciones de ventas y en situaciones de analizar perfiles de aspirantes, por lo general, la persona con alta D en los primeros segundos, por no decir casi que al instante, ya sabe si la persona es la adecuada. Y se forja esa opinión de acuerdo con esa conexión emocional. Por eso es muy importante saber leer a las personas decisivas. Hay que evitar, como les decía, la ambigüedad, dudar y el exceso de entusiasmo. Las personas de temperamento decisivo suelen estar en cargos como gerencias, son directores o líderes de área. ¿Cuáles son sus fortalezas? Y esto es muy importante, porque si ustedes ya reconocieron que en X cargo requieren un perfil de temperamento decisivo, es porque esta lista que les voy a decir a continuación es lo que están buscando que tenga la persona. Toma de decisiones, visión y planeación estratégica, asumir riesgos calculados, innovación, habilidades de negociación, cierre de negocios, esto es súper importante, manejo de múltiples temas a la vez y son personas que logran empoderar y lograr que los demás logren esos objetivos sacando lo mejor de sí mismas. Esto evidentemente es posible cuando la persona con alta D está en la luz. Cuando está en la sombra, bueno, afortunadamente hoy en día hay muchos líderes con alta D que son conscientes de lo importante de poder conectarse emocionalmente con los demás. Tenemos ahora el temperamento inspirador, que corresponde a las personas espontáneas, alegres, conversadoras, para quienes la pregunta más importante es ¿con quién? Son personas que necesitan grupo, necesitan comunidad. Si una persona con alta I, por ejemplo, asume un cargo en el que no tiene contacto con la gente, está encerrada en un cubículo, no rinde. Son personas que tienen como motivador en la vida el reconocimiento social y logran resultados a través de la influencia que ejercen en los demás. Son personas que por lo general al comunicarse, esto es muy importante para la entrevista, mucho ojo por favor si tienes una alta I. Cuando se comunican y piensan, suelen hacerlo en hipervínculos. Por ejemplo, cuando yo estaba preparando la presentación, es que, sí, lo que pasa es que yo les voy a contar, suelen irse por las ramas y perder el foco. Y si una persona con alta D está haciendo la entrevista, puede empezar a sentir como, al grano. Y si esto se empieza a convertir en una situación de estrés tipo bola de nieve, la persona inspiradora, como tiene una gran necesidad de reconocimiento, puede empezar a decir, no, me equivoqué, creo que esto no va a funcionar y entra en su sombra.
y desde su sombra pierde fácilmente el foco y puede llegar a caer, así no lo quiera, en una actitud dramática. Una de las sombras más notorias, sobre todo en el mundo corporativo de la alta I, es el drama. No, bueno, si no, no, tal vez, sí, de acuerdo, tal vez no soy el indicado para este puesto, muchas gracias. Y con eso hay que tener absoluto cuidado. Desde sus fortalezas, son personas que conversan muy fácilmente y una vez que están empleadas o incluso en la búsqueda de empleo, generan muy fácilmente networking. Se reconocen al vestir por el excesivo uso del color. Ojo con esto. No significa que para que yo pueda leer en un reclutador ese temperamento, deba llegar con camiseta roja, de playa y colores vivos. No. Pero esa tendencia a usar el color se nota en algunos accesorios. Por ejemplo, una persona, el entrevistador, está vestida de negro, pero tiene unos lentes, unas gafas de color, o tiene accesorios de color, o tiene algo que te permita ver, le gusta lo bonito, lo que llama la atención, lo diferente. Son personas que temen el rechazo, ser ignoradas y la desaprobación. Es muy importante lo que digan de ellas. Por eso, por lo general, estadísticamente, las personas con alta I que van a aplicar a un cargo suelen tener mayor reto al manejar el estrés, porque no solamente está en juego el ser elegidos o no, sino que van a pensar de mí. Cuando uno quiere comunicarse con una persona de temperamento inspirador, tiene que procurar sonreír, enfatizar la diferencia y solicitar la opinión. Si la persona, el reclutador, tú lo notas con una alta I, es muy importante que le hagas ver por qué te destacas del resto. Para una persona de, más que te destaques es que puedes lograr y muéstramelo, susténtalo. Para una persona I es importante reconocerte. Y cuando un reclutador lleva, no sé, viendo 200 hojas de vida, haciendo 20, 30, 100 entrevistas, lo que nos va a dar la ventaja es poder quedarnos en su recuerdo emocional. Si la persona es alta I y tú no eres tan I, ve practicando la sonrisa, obviamente natural. Claro, muchas gracias por la oportunidad. La persona I se conecta a través de la sonrisa y hay que evitar de enfocarse demasiado en los detalles, ser muy formal e interrumpir en exceso. Si tú reconociste a una persona alta I como tu entrevistador, ve al grano, cuenta cuál es la diferencia, cuenta cómo le puedes tú aportar al cargo y solamente comparte detalles cuando te los pidan de manera clara. Dime exactamente en qué año, perfecto, en tal año terminé, en tal año tal, mi experiencia es tal y tal y tal. Las personas de temperamento inspirador están en cargos comerciales, son comunicadores y asesores. Sus fortalezas son las relaciones interpersonales, motivación para sí mismos y el equipo son grandes motivadores, habilidad para hacer networking, influencia e impacto hacia los demás, apertura de negocios, paréntesis, son excelentes personas para abrir negocios, pero cuando tienen que cerrarlos, tienen que entrar en su pedacito de cerebro donde está la D. Los negocios se abren con la I, se cierran con la D. La creatividad y nuevas ideas, las presentaciones en público, el carisma y la comunicación. Estas son las fortalezas que vamos a conectar más adelante en unos minutos con los tips sobre cómo diseñar el discurso de acuerdo con la persona y la organización a la que estás aplicando. Muy bien. Tenemos ahora el temperamento sensible. Paréntesis. Es altamente probable que las personas que entrevistan tengan un alto componente de temperamento sensible. Ojo, no quiere decir que todas que sean totalmente de este temperamento. Suele ser en el Departamento de Recursos Humanos que hay una combinación entre la S y la D, que da una combinación muy específica y seguramente será tema para otra charla, pero lo importante en este momento es que entiendan que de esto hay mucho en el entrevistador. Las personas de temperamento sensible son pacientes, tiernas, reservadas y para ellos la pregunta más importante es ¿para quién? Logren resultados en la vida a través del servicio a los demás y su motivador es la estabilidad y la seguridad. Son personas que se reconocen al vestir por el uso de tonos pasteles, texturas cálidas, el uso del color gris y le dan prioridad ante todo a la comodidad. No les gusta llamar mucho la atención y eso se nota en su comunicación, lo vamos a ver en unos minutos. Es muy importante entender que las personas de temperamento sensible son muy reservadas y si tú como aspirante eres una alta I, estás esperando en tu comunicación wow, qué interesante, cuéntame más, ¿cómo fue tu experiencia en tal empresa? Pero las personas de temperamento sensible no suelen ser muy expresivas. Y
cuando una persona con alta I recibe este tipo de silencio, de retroalimentación, puede entrar en su sombra. Esta entrevista no va bien. No, ya no le cae bien. En fin, por favor, tengan siempre presente que esta persona es muy callada y reservada. Además, las personas de temperamento sensible procesan mucha más información emocional que las otras esquinas de temperamentos. Los temores de las personas sensibles son los cambios, perder el equilibrio y ofender a otros. Aquí hay algo muy interesante y muy divertido que me pasó esta semana con un cliente. Y es que esta persona con una alta I, tiene mucha experiencia en temas de innovación y por lo general en ciertas organizaciones quieren implementar esos procesos. La persona desde su D y desde su I dice, genial, vamos a cambiar esto, vamos a volverlo patas arriba, vamos a volverlo a hacer, genial, tengo unas ideas maravillosas. Pero decirle eso de esa manera tan abierta a una persona con alta S puede ser someterla a sus temores, a los cambios, a perder el equilibrio y no tanto ofender a otros, pero sobre todo a moverle el piso. Y esto es muy importante para lo que vamos a conectar más adelante. Cuando ustedes se comuniquen con una persona que tiene un temperamento sensible, tienen que procurar expresarse con calidez, ser pacientes, enfocarse en el beneficio de los demás, evitar enfocarse demasiado en lo racional, el tono agresivo y tocar varios temas a la vez. Esto va especialmente cuando el entrevistador es una persona con alta S y yo como aspirante tengo una alta D. Por lo general, desde mi comunicación D, en este ejemplo, suelo ser un poco más brusco, suelo ser un poco más efectivo, más rápido y claro, los resultados, y yo me enfoco en esto y esto y esto y esto. Es muy importante que la persona con temperamento sensible se sienta a gusto. Lo vamos a hablar en un ratico más cuando lleguemos a la comunicación. Muy bien. Las personas de temperamento sensible suelen estar en cargos administrativos, de servicio al cliente, de recursos humanos. Sus destrezas, sus fortalezas, administración de proyectos, investigación y búsqueda de la información, escucha activa y empatía, trabajo en equipo y soporte, dan un soporte impresionante en los equipos. Les voy a abrir un paréntesis aquí muy divertido. Y es que piensen en esto. Ustedes ponen a 10 o meten en un cuarto a 10 personas decisivas dominantes y ¿qué creen que pasa? Okay. Empieza cierta rivalidad y es natural. Meten en ese mismo cuarto a 10 personas inspiradoras, conversan, cuentan, en fin, la pasan súper chévere. Las personas de temperamento sensible tienen una predisposición mayor a poder trabajar en equipo, por esa vocación de servir al otro y por esa capacidad de escuchar activamente, no solo el contenido de las conversaciones, sino lo que pasa debajo emocionalmente. Otras fortalezas, la perseverancia, el equilibrio y estabilidad, y tienen una gran vocación de servicio al cliente. Tenemos ahora el temperamento conocedor, que corresponde a las personas cuidadosas, organizadas, metódicas, muy reflexivas, para quienes la pregunta más importante es ¿cómo? Siempre tienen mayor atención a los procesos, a los detalles. Son personas que tienen como motivador en la vida el conocimiento y logran resultados a través del respeto por la calidad y la norma. Sus peores temores son la crítica, equivocarse y la confrontación. Mucho cuidado si tú tienes una alta D y una alta I, y por lo general parte de las sombras de esas dos esquinas es la falta de asertividad. Y si el entrevistador tiene una alta C, debes tener mucho cuidado con lo que respondes. Lo voy a decir de manera muy casual. No se les pasa un solo detalle. Es muy importante saber qué es lo que vamos a responder. Es preferible tomar una pausa. Sí, bla, a empezar a decir lo primero que vamos sintiendo, que es una de las sombras de la I y la D, y eso puede ocasionar que la persona se diga, ok, listo, gracias, te llamamos. Hay que procurar siempre conocer al detalle el tema de lo que sea que vayan a hablar, sustentar al construir el discurso y proveer hechos, datos y cifras. Un tip que les di el martes, la palabra que es música para los oídos de la C es porcentaje. Todo en temas que puedan medir. El ejemplo clásico, ¿cómo va el proyecto? Ya casi, ya vamos a acabar. No, ¿cómo va el proyecto? Está avanzado en un 90%. Hay que evitar tocar temas demasiado emocionales, saltarse los procesos y los tiempos poco realistas. Las personas con alta C se reconocen al vestir porque sobre todo se visten de manera impecable y según la norma.
Si la persona que me va a entrevistar tiene una alta C y yo tengo una altísima I, debo tener cuidado con el exceso de color, de accesorios, etc. Y esto aplica no solamente para la ropa, incluso, aunque hoy virtualmente solo me vean esta parte del cuerpo, sino que aplica para el set, para el escenario. Ya vamos a hablar un poquito de eso más adelante. El temperamento conocedor, las fortalezas del temperamento conocedor son el foco al detalle, el manejo del tiempo, por favor, puntuales con las entrevistas, altos estándares de calidad, diplomacia, investigación y análisis de la información, orden y control sobre la información, análisis y creación de metodologías y pensamiento analítico. Por eso, por lo general, las personas con alta C están en cargos donde son analistas, desarrolladores, estadistas, la rama judicial tiene mucho de alta C, ingenieros, etc. Perfecto. Fíjense que las personas D y las personas I son más extrovertidas. Por eso, aunque podría decirse que, bueno, manejan el estrés de manera muy sencilla a la hora de ir a hablar con una persona que los va a entrevistar, cuando caen en su sombra, esa extroversión puede empezar a hacer estragos. Las personas C y las personas S son más reservadas, lo cual está muy bien. Sin embargo, cuando son entrevistadas por personas D o por personas I, deben lograr cambiar o modificar lo suficiente su comunicación para que generen una conexión emocional con la D y con la I. Ya les voy a explicar un poco más cómo hacerlo a través de la voz. La I y la S tienen mayor foco hacia las personas. Al final, lo vamos a ver en el discurso, independiente de lo que yo sepa hacer, del cargo de la compañía, independiente de la personalidad de marca de la compañía, la persona que me entrevista desde aquí siempre le va a dar un poco más de importancia a lo que tus fortalezas y tu participación en el cargo puede hacer por las personas. Y de igual manera sucede en la D y en la C. Bueno, genial que seas empático, pero ¿y esto cómo me va a traer resultados? ¿Esto cómo me va a ayudar a mejorar el proceso del departamento de bla, bla, bla? Por lo general, los mayores retos de comunicación se dan en cruz, entre la D y la S, entre la S y la D, entre la I y la C y la I. Cuando la persona D cae en su sombra, suele reaccionar de una manera un poco más rápida. Piensen que se conecta con emociones como la de la ira y su lenguaje corporal, lo estoy exagerando obviamente, su lenguaje corporal y su voz puede ser un poco más enfocada, puede ser percibida incluso como una comunicación un poco más amenazante por parte de una persona S. Y al revés, cuando una persona S está bajo presión, por lo general es como si entrara en una cápsula, se encapsula y duda al responder. Y si la persona D es la que está preguntando, empieza internamente a mirar su reloj. Bueno, sigamos. Y ahí es cuando siempre se genera ese roce, ese reto. Y el otro reto usual es entre la I y la C. La persona C, por ejemplo, está entrevistando y la persona I entra a su sombra, entonces puede tener como la tendencia a sonreír un poco o a contar de más. No, claro, sí, pero es que no solamente es lo que tú me preguntas sobre el proceso, si manejo, digamos, Scrum. Sí, pero además puede empezar a dar mucha información de una manera lastimosamente un poco enredada que empieza a hacer ruido con la tendencia emocional de la persona C. Y lo mismo al revés. Supongamos que el entrevistador es una persona muy empática y le dice a la persona C, hola, ¿y cuál es tu motivación para entrar a este cargo? ¿Qué quieres? Cuéntame. Veo que es una empresa de procesos que están muy estructurados, bla, 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 bla. Y si no le habla a esa necesidad emocional de la I puede decir, ok, sabes mucho, pero internamente puede sentir como, pero ¿cómo será para el trabajo en equipo? Es muy importante tener claras esas sombras por esa razón. Muy bien. Hablemos entonces del modelo Luquivo de comunicación, y es la base para poder empezar a generar esa conexión emocional a través de la comunicación, independiente de lo que estamos diciendo. Eso importa también, ya lo vamos a ver, pero sobre todo teniendo énfasis en esa respuesta emocional que queremos despertar. Recuerden que al final, seguramente lo conversaron esta mañana, al final queremos quedarnos en la cabeza, queremos dejar huella en el entrevistador. ¿Cómo te fue en las entrevistas? No, entrevisté mucha gente, pero recuerdo ahorita a Guille. Guille es una persona, miremos la hoja de vida de Guille, y ahí Guille ya empieza a tener mayores probabilidades de ser seleccionado. Muy bien.
Este es el modelo desactualizado que muchos seguramente han visto y lo propongo como un modelo desactualizado porque lo verbal y lo vocal hacen parte de un todo, no se pueden separar. Además, lo vocal y lo corporal también tienen que estar muy conectados, muy relacionados. Y cuando vemos fragmentados estos valores, como que decimos, bueno, yo tengo fortaleza en lenguaje corporal, pero en lo verbal y en lo vocal, la idea es que sea un 100%. Y una manera de explicarlo más sencilla es la siguiente. Lo no verbal tiene un peso del 80%, con el lenguaje corporal y el lenguaje paraverbal. No necesariamente es un 40-40, están conectados como una masa de plastilina revuelta. Y lo verbal tiene un peso del 20%, más que del 7%, porque es muy importante saber qué palabras debo elegir de acuerdo con el temperamento que ya reconocí en la persona que me va a entrevistar, que eso ya se los voy a decir en unos minutos. Es muy importante saber que si yo reconozco a una persona con alta C, por su comunicación, por su manera de vestir, por su lenguaje corporal, o con alta D, y yo soy una alta I, debo evitar, es que yo siento que la sensación me parece chévere, ¿verdad? No. Esas palabras no entran, por decirlo de alguna manera, en el cerebro de la D y de la C. Y lo mismo al revés. Si la persona que entrevista es una persona con alta S, con alta I, siempre va a tener una tendencia mayor a darle importancia a las personas y a las emociones. Y si esta persona pregunta como, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con la posibilidad de tal? Y la persona D o C responde de manera muy racional, no hay tanta conexión emocional, en este ejemplo, con el entrevistador. El lenguaje corporal, como ya lo saben, es la manera como yo me voy a mover ante la cámara, cómo me voy a acercar, cómo voy a responder, dependiendo de lo que quiero lograr en la persona que me está entrevistando. Y el lenguaje verbal corresponde al sonido de mi voz y toda la información emocional que despierta. Independiente del texto, la manera como yo hago inflexiones en mi voz despierta un recuerdo emocional en la persona que me está escuchando, en este caso el entrevistador. Entonces voy a explicarles cómo funcionan o cómo se pueden leer estas 3 B de la voz. La primera es la vibración. La vibración es el tono con el que yo me comunico y es lo que hace que yo tenga una voz muy aguda o que tenga una voz muy grave. Aquí no estoy exagerando, sin embargo, hay personas que hablan con este nivel de vibración alta y vibración baja. La vibración es qué tan aguda o qué tan grave es una voz. Tip muy importante. Las vibraciones altas conectan mucho más con la emoción. Por eso es que una persona puede estar hablando de algo muy serio, muy importante, pero si tiene una vibración muy alta, por lo general empieza a generar esta respuesta en las personas. ¿Estás hablando en serio? Y las vibraciones muy bajas tienen relación con la razón y con ese estado del hemisferio izquierdo del cerebro, ese estado racional. Por eso, cuando queremos medir la coherencia en alguien y le preguntamos, ¿cómo te sientes con esto? Bien, yo siento, en este momento me siento. Ok. Lo ideal es que la voz nos deje ver cómo está esa conversación. Ahora, el volumen es la intensidad con la que yo proyecto esa vibración. ¿Puedo tener una vibración alta y un volumen alto? Puedo tener una vibración alta y un volumen bajo. Y lo mismo combinándolo con las vibraciones hacia abajo. Y la velocidad es el ritmo con el que yo conecto las sílabas de las palabras. Puedo tener una velocidad supremamente rápida y fluida o supremamente rápida y pausada. Puedo tener una velocidad lenta y constante o una velocidad lenta y o pausada. ¿Y esto por qué es importante? Porque yo debo ser capaz de reconocer en tiempo real cómo son las 3 B de la voz de la persona que me está escuchando. Si yo me siento ante la cámara y la persona del otro lado de la cámara tiene una vibración muy baja, tiene un volumen muy alto y tiene una velocidad muy alta, yo debo hacer lo posible, ojo, sin que esto sea imitar pobremente o perder mi autenticidad, debo hacer lo posible por encontrar al menos una variable en la voz en común con la persona para que se sienta más conectada. En unos momentos les voy a dar ejemplos sobre el tema. Entonces, supongamos, y aquí vamos a ver algo súper interesante, les voy a ejemplificar con la voz cómo es la combinación específica de cada una de estas esquinas. Y con esto, con esta primera gran herramienta, ustedes van a poder reconocer esa tendencia de temperamento de la persona que los va a entrevistar.
Las personas decisivas tienen una vibración baja, un volumen alto y una velocidad rápida y pausada. Así, por lo general, habla una persona con altísima D. Buenos días, Yupa, siéntate, por favor. Cuéntame, ¿cuál es tu interés en estar acá? Ajá. Cuéntame, ¿cuáles han sido tus logros? ¿Dónde estabas? Así habla una persona D. Las personas de temperamento inspirador tienen una vibración alta, un volumen alto y una velocidad supremamente rápida y casi nunca pausada. Siempre hablan así y se pueden quedar sin aire. Y más cuando están sometidos a la sombra, pueden empezar a hablar y hablar y hablar y hablar. Y si la persona que los entrevista no es una persona ahí, puede empezar a sentir ruido emocional. Las personas de temperamento sensible tienen una vibración alta, tienen un volumen bajo y una velocidad lenta y constante. Esta es la voz característica, tal vez un poco exagerada, de una persona con alta S. Si yo soy un aspirante con altísima D y estoy aspirando a un cargo comercial, pero la persona de recursos humanos que me va a entrevistar es una persona con alta S, yo tengo que ser capaz de encontrar al menos una variable para conectarme con ella. Aquí lo estoy haciendo desde la velocidad, o podría hacerlo tal vez desde el volumen, si me cuesta un poco manejar la velocidad. Lo importante es que encuentre al menos una variable en común. Y las personas con temperamento conocedor, por lo general, y fíjense en todo mi lenguaje corporal en este momento, por lo general tienen este tipo de comunicación. A mucha pausa, vibración baja y volumen bajo. Por eso es muy importante empezar a activar esa escucha activa. Y aquí hay un paréntesis gigante y seguramente van a conversar con Roberto más adelante. Y es que es de vital importancia que ustedes reconozcan cuál es esa tendencia de personalidad, por así decirlo, de la organización. Una cosa es aplicar para la Bolsa de Valores de Nueva York, otra para aplicar para Google, otra aplicar para una organización que está cuidando el medio ambiente, etc. Tienen personalidades diferentes. ¿Y esto por qué es importante? Porque en mi discurso y en la manera como yo tengo que ajustar mi comunicación, tengo que tocar elementos en común de acuerdo con esa esquina. Por ejemplo, de manera muy general, el sector financiero está en la D y en la C. Sin importar si la persona que te va a entrevistar, voy a complicar el ejemplo, es una alta I, tú siempre tienes que tener presente que tienes que persuadir a la persona que te entrevista, pero tienes que persuadir a través de esta persona la necesidad de la organización. En unos minutos llegamos a eso. Muy bien. Ahora, empecemos con los tips para preparar tu entrevista o grabar tu video. Aquí hay algo muy importante. Estos tips funcionan para los dos mundos. Cuando tú tienes que grabar un video, la empresa te dice, graba un video hablando de ti mismo, bla, bla, bla. Ahora les doy unos tips sobre qué decir. Ustedes tienen que preparar la grabación de ese video. Y de la misma manera tienen que preparar la ejecución, digamos, del set de esa entrevista cuando es en vivo. Funciona para un mundo y para el otro. ¿Cuál es la diferencia? Que en vivo tú tienes que estar preparado para lo que te van a preguntar. Sin embargo, el tip de diseño del guión que les voy a dar para la grabación funciona para que tengan un referente para la entrevista en vivo. Empecemos. Y por favor, vayan anotando sus preguntas que ya casi llegamos a ese punto. Prepara tu espacio. Es muy importante que el espacio que ustedes van a preparar, ya sea para la grabación o bien sea para la conversación en vivo, persuada y conecte emocionalmente a la persona que va a estar observando. 1. Si tenemos idea de quién nos va a entrevistar, aplicamos la herramienta que Guille nos va a enseñar y decimos, no, me va a entrevistar una persona con alta D, una persona con alta I. Perfecto. El espacio tiene que estar lleno de elementos que ayuden a que el cerebro de esa persona se sienta más a gusto, no solamente con nosotros, sino con toda la película que está viendo en ese momento. Si ese es el caso, y la persona que entrevista es una persona con alta D, eviten, por favor, un escenario en el que haya colores muy vistosos, un cuadro gigante, o eviten afiches, eviten cosas que distraigan. Recuerden que las personas D van al foco, y lo que quieren es ver tu rostro, leerte y entender qué es lo que tienes para ofrecer en la organización. Es muy importante también, para todos los perfiles, que la cámara, el lente, tenga una ubicación que te permita mirar hacia el frente. He acompañado procesos de selección en el que las personas se ubican de manera que tienen que agachar mucho la cabeza y esta comunicación empieza a generar un ruido emocional también en algunos perfiles, o incluso tienen que levantarla demasiado.
por favor busquen un espacio en el que puedan colocar el dispositivo con el que van a grabar, bien sea el video o a través del cual se van a comunicar, que no se mueva. No lo hagan a través de un celular o de un computador. Esto genera demasiado ruido emocional en cualquier perfil. Volviendo al tema de los ejemplos según cada temperamento. Si yo me di cuenta, gracias a la herramienta que enseña Guille, que la persona es una alta I, listo, elementos de color. Algo que le conecte con esa necesidad emocional de lo diferente, de la euforia, de lo bonito. No tiene que ser una fiesta el ser, pero sí un elemento de color ayuda a conectar a esa persona con alta I. Mucho cuidado también con la iluminación. Independiente del temperamento que los vaya a escuchar, la iluminación es muy importante. Miren, de manera resumida, el cerebro gasta el 20% aproximadamente de toda la energía del cuerpo. Y el cerebro siempre está tratando de ahorrar energía, de economizar. Cuando yo voy a enfocarme en lo que tiene una persona por decir y la iluminación me obliga a tratar de entender mejor su rostro, estoy gastando energía. Y aunque parezca algo insignificante y sea un poquito, eso empieza a sumar como la incomodidad emocional. La iluminación es supremamente importante. Por favor, eviten el exceso de ruido. Estamos en aislamiento, seguramente muchos de ustedes tienen familia. Encuentren, si es para grabar, encuentren un espacio a las 3 de la mañana si toca, pero donde tengan total intimidad y cero ruido. Y si la entrevista es en vivo, asegúrense de encontrar un espacio donde puedan lograrlo sin interrupciones. Si van a usar micrófono y van a ponerse, por ejemplo, audífonos con el micrófono que va aquí pegado a la ropa, eviten ese ruido. Ese ruido hace que el cerebro de la persona que escucha tenga que hacer un mayor esfuerzo, empieza a gastar más energía, se siente más incómoda y empieza a restar puntos en esa huella emocional que vas a dejar en ella. Eviten, por favor, elementos personales. Eviten la cruz atrás. Eviten cualquier tema que recuerde temas religiosos, de opinión, nada. Neutro absolutamente. Si la persona que entrevista es una persona con alta S, es muy importante que tengan tonos grises, que se vistan de manera no muy llamativa, sin mucho maquillaje, porque estas personas empiezan a conectarse a través de esa comunicación visual con esa tranquilidad, con ese equilibrio. Muy, muy importante. Y es muy importante también que ustedes encuentren su comodidad. Yo he visto videos de personas que están de pie y ponen la cámara supremamente lejos, se ve entre el lente y la persona se ve más o menos toda la rutina familiar, y es muy importante que ustedes encuentren un espacio en el que se sientan cómodos, no solamente emocionalmente, sino una silla donde están cómodos. Si ustedes se sientan en una silla que es muy incómoda, por más que estén seguros de lo que van a decir, esa incomodidad se transmite a través del cuerpo, y esa pequeña incomodidad empieza a notarse mucho más en el cerebro, o el cerebro de quien escucha empieza a notarla. Muy bien. 2. Equipo técnico, por favor, la cámara o el celular en posición fija y mis recomendaciones en posición horizontal. En la mayoría de dispositivos donde las personas van a observar y elegir, la imagen debe estar en sentido horizontal, el lente a la altura de los ojos. Asegúrense de la memoria y la batería que esté disponible, que esté suficiente. A veces las entrevistas, sobre todo cuando graban un video, se cortan y volverlas a hacer y editar es un tema. Este es tal vez el punto más importante y el tip más importante a la hora de grabar ese video o de prepararse para esa entrevista. Por eso recomiendo, si tu entrevista es en vivo, grábate muchas veces con este tip que te voy a dar para que te entrenes para cuando llegue el momento de la entrevista. Y es el discurso. Por lo general, las organizaciones, algunas dan un guión. Lléname este guión. Y dependiendo de cómo respondan ese guión, pues van a poder entonces ellos evaluar, ¿es coherente o no? La mayoría dicen, Yupa, nos interesa, por favor, graba un video hablándonos de ti. Y uno dice, ¿pero qué voy a decir de mí? Si yo tengo una alta C, lo primero que voy a querer decir de mí es, he estudiado aquí, tengo tantos títulos, Si yo soy una alta D, lo primero que voy a querer decir es, yo logré esto, y quiero llegar allá. Y así con cada una de las esquinas. Por eso es muy importante poder tener una curva emocional en el discurso para pasar por todos esos colores. Mi recomendación, primero, un elemento de presentación. ¿Quién soy y a qué vine? Este es el momento clave para generar credibilidad y confianza. Y es decir, yo soy esta persona y tengo la intención de aplicar este cargo porque tal y tal y tal. Les voy a poner un ejemplo conmigo.
buen día, mi nombre es Yupa, soy coach de comunicación persuasiva y estoy interesado en el cargo de director creativo porque, perfecto. Luego, mi recomendación es que venga un segundo elemento que hable de la motivación, y es que, aunque la persona que nos esté entrevistando sea una alta C o una alta D, es muy importante mostrar el ser humano detrás del aspirante. Y eso es, y me encanta que sea así, está muy de moda en las organizaciones, porque ya ellas están preguntando, bueno, sí, tú sabes hacer esto, pero ¿quién eres? ¿Será que después de un año te vas a sentir incómodo, me vas a dejar el puesto tirado? Es muy importante mostrar quién es el ser humano. En el ejemplo, en el cargo de director creativo, soy una persona que disfruta mucho conversar con los demás, la creatividad, la música, y tengo una gran fortaleza al generar networking, soy muy creativo, bla, 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 lo cual me ha llevado a interesarme, y aquí empiezo a conectar eso que soy, eso que me apasiona, con lo que he estudiado, lo cual me ha llevado a interesarme en el estudio del ser humano, de la comunicación, de cómo las emociones influyen en bla, 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 bla. Y este es el momento clave para pasar a un tercer elemento, que es la información. Y aquí es cuando yo conecto esa pasión con lo que sé hacer. Entonces, me he formado en el estudio del comportamiento, la creatividad, la neurociencia, si es el caso. Por eso tengo 2 maestrías en esto, por eso tengo un estudio técnico en esto, por eso tengo un diplomado en esto, y viene el final, que es tal vez el más importante. Y es que está perfecto que yo sea X ser humano y que tenga estas fortalezas, pero eso, ¿de qué le sirve a la organización? Yo que tengo que ser capaz de conectar lo que yo tengo como fortaleza con lo que necesita la organización. Y en el ejemplo, por eso mi intención al ser elegido para el cargo de director creativo es poder aportar desde mi networking, desde mi capacidad creativa, porque creo que esto le puede ayudar a la empresa a lograr ser la pionera del sector financiero en el 2021. Porque creo que esto le puede ayudar a la fundación a salvar más ballenas en el próximo año. En fin, es muy importante entender quién soy yo, cuáles son las características del cargo y qué está buscando la organización. El hecho de que yo aplique para una organización con alta D, como la Bolsa de Valores de cualquier país, no significa que yo tenga que tener una alta D. Puedo tener una alta S. Tengo que hacerles ver que gracias, en el ejemplo, a mi capacidad de trabajar en equipo, a mi vocación de servicio y soporte, a mi perseverancia, a mi fortaleza en la administración de los recursos, el tiempo y la información, puedo ayudar a que la Bolsa de Valores de Bogotá siga siendo pionera en tal y tal y tal y logre el resultado de tal y tal y tal. El discurso es lo más importante. Y este es el tip básico más importante que les puedo dar. Ustedes lo aplican y no solamente van a aumentar sus probabilidades, sino que se van a sentir mucho más tranquilos. ¿Por qué? Porque aquí viene un elemento de validación muy importante. A veces los aspirantes dicen, yo debería ser así, o yo debería haber estudiado esto. No, tú eres lo que eres. Y en la medida en que tú te conectes con esa fortaleza, vas a poder no solamente ayudar más a la organización, sino que emocionalmente la persona que entrevista te va a ver. Y digo, te va a ver de verdad. Muy bien. Borrador. Graben varias veces y sin parar, sin repetir. Para quien nunca ha grabado un video, al principio es una pesadilla. Es, ¿ya? ¿Cómo hago? Por eso es muy importante que se entrenen, que se graben, que se observen y digan, aquí se me salió la I, estoy muy expresivo, ok, le voy a bajar. Y que vayan definiendo cómo grabar esa siguiente toma, de manera que ustedes sientan que es la ideal para enviar a la organización. Es muy importante que improvisen. Por favor, me pasó una vez y fue muy molesto y sobre todo pues eso hacía que generaba descalificación inmediata. Personas que de pronto desde una C en la sombra necesitan tener el control sobre todo lo que dicen y dicen, hola, soy Yupa. Lo que más me gusta hacer en la vida es esto. Soy una persona, no lean por favor, improvisen. Conéctense con lo que realmente son y con sus fortalezas. En el momento en que empiezan a leer, eso se perdió. Revisión. Revisen, elijan esos, tomen nota. Me gustó lo que dije aquí, me gustó cómo se vio. Y siempre separen esos aspectos importantes y pónganlos en la grabación final. Y por último, un detalle para grabar e incluso aplicable en la entrevista en vivo. Y es que dense, por favor, 2 o 3 segundos de quietud antes de iniciar. Esto es muy divertido, pero suele pasar y suele generar ruido. Hay personas que terminan de grabar el video y dicen, pasa algo como esto. Y muchas gracias por la oportunidad. Y se van derecho a pagar.
Gracias por la oportunidad. ¿Cuánto debe durar esa pausa? Lo mismo que dura una respiración. Y muchas gracias por la oportunidad. Ahora sí vayan y apaguen. Y lo mismo al iniciar, no solamente para que tengan espacio para editar, sino que en las entrevistas en vivo, esos momentos, y cuando entra a jugar el delay por el ancho de banda, etcétera, esos momentos ayudan a generar mayor impacto emocional. Tienen que respirar y tener mucha confianza, lo decía Guille ahorita, porque es importante respirar, no es solamente para relajarse, porque la respiración es la puerta de entrada a cada temperamento. Hoy no vamos a hablar mucho de eso porque no nos da el tiempo, pero la clave siempre es respirar. Para terminar, coherencia y mindset. Por favor, no inventen, no traten de adaptar o decir cosas o comentar fortalezas que no tienen para poder ser seleccionados para un cargo. No. Más allá de los logros académicos, más allá de la experiencia, lo que buscan los reclutadores es coherencia. Voy a poner un ejemplo para que quede esto muy claro. Cuando a una persona con una alta D le preguntan, ¿y tú cómo reaccionas bajo presión? Bajo presión yo reacciono de manera muy calmada, muy tranquila, reacciono de manera que todas las personas del equipo, no hay coherencia. Y es natural, está bien. No significa que bajo presión todos debamos ser mansas ovejas. Una persona con alta D coherente, ¿tú cómo reaccionas bajo presión? Mira, bajo presión me enfoco en el resultado, me enfoco en todos los detalles a tener en cuenta, planeo estratégicamente tal y me encargo de que los propósitos y el objetivo de la empresa se mantengan mientras ayudo a mi equipo. Ok, eres un D coherente. Y el mindset es tal vez también lo más importante. Y es que siempre genera estrés sentarse, digamos, ante una entrevista. Siempre recuerden esos momentos de su vida, personal o profesional, en los que su personalidad les ayudó a lograr lo que querían. Ayúdense, pongan fotos de su familia. Antes de la entrevista pongan la playlist que los deja súper enérgicos. Respiren y confíen. Las personas están buscando, al elegir aspirantes, coherencia y capacidad de inteligencia emocional. Listo. Creo que con esto, corriendo, les di todos los tips que considero básicos e importantes para que puedan aplicar una entrevista, bien sea grabado, bien sea en vivo. Y abro este espacio para las preguntas. Bueno, la primera... Bueno, viendo este pequeño aporte que nos hace el señor Yupa en este congreso al cual asistí, les comparto esta información para que sea de su uso y puedan mejorar su propia marca personal, ya sea para buscar un empleo y para mejorar en el tema de entrevistas del trabajo. Eso ha sido todo por hoy. Más adelante, suscríbanse, denle like para poder seguir montando mucho más material.